Hola a todos y bienvenidos al podcast de Espada y Pluma. Ha llegado el día, estamos aquí Lucas y yo y vamos a hablar de probablemente la mejor película de la historia, Retrato de una mujer en llamas. ¿Cómo estás, Lucas? Pues estoy muy bien, sobre todo viniendo a hablar de esta película, que no es probablemente la mejor de la historia, es la mejor de la historia. Y en este podcast os lo vamos a demostrar con spoilers y todo, espero, para darlo con fuerza. Y nada, esperando que la miréis ya si no la habéis visto. Sí, eso lo primero, de encomendar a la gente que se la vea si no se la ha visto. Vamos a intentar medir los spoilers, tampoco, quiero decir, tampoco vamos a... más o menos estará avisado, vamos a seguir un orden cronológico, pero bueno, si la veis mucho mejor, por supuesto. Porque tú y yo Exacto. estamos un poco obsesionados con esta película, la verdad se ha dicha. Sí, un poquito no, pero bueno, sí, un poco Un poquito no. obsesionado. Nos ha dado muy Sí, sí, fuerte con esta película. claro. Eh, pues no sé si lo primero va a ser, más o menos, quería contextualizar Sí, a sí, contextualiza. lo que es la película y quién es la autora, Ujú. porque yo creo que merece la pena. Retrata a una mujer en llamas. Salió en 2019, no recuerdo el mes, pero creo que la segunda mitad, Noviembre. noviembre. Qué bien te preparan los podcasts, Lucas. Hombre, maravilloso. Es el primero que me preparo. Dale. De Céline Sciamma, que es cineasta francesa, nacida en el 78. Y Retrato de una mujer en llamas es su cuarto largometraje. De momento tiene 4 largometrajes y un corto que conozcamos o que estén publicados. Y bueno, yo he visto la mayor parte de su filmografía, así que voy a hablar muy por encima de lo que ha hecho hasta ahora, hasta llegar a Retrato de una mujer en llamas, que yo creo que es un poco la catarsis de la autora, porque yo creo que es su mejor película. Pero antes tiene cosas Sí. muy interesantes. En 2007 sacó Naissance de Purie, no sé si se pronuncia así, que me perdonen los franceses, aunque no creo que haya ninguno escuchando. Water Lilies, lirios de agua. Esta no la he podido ver porque, básicamente porque no la he encontrado en prácticamente ningún sitio, o si la he encontrado es a muy baja calidad. Y pero viendo imágenes y demás, para ser su primer trabajo, la verdad es que tiene una estética bastante trabajada y ya se deja ver un poco el estilo de Seama. Luego en 2011 sacó una película que a mí me gusta muchísimo, que es Tomboy, Ujú. que trata de un chico transexual, de un niño transexual que debe tener como 8 o 9 años, que va de vacaciones a un lugar nuevo y allí pues intenta mostrarse como lo que es, como un chico, y ahí surgen pues tiranteces con su alrededor y la verdad es que está muy bien, muy trabajada. Aquí todavía la dirección de Seama es muy naturalista, que se ve desde el guión hasta la puesta en escena, la fotografía, todo va encaminado al naturalismo, a dar sensación de realidad. Pero aún así es una película que yo siempre recomiendo mucho y verla también, claro. En 2014 hizo Girlhood, Van the Fields, que es eh, una película. mmm, Creo que está un paso por detrás de Tomboy, pero en algunos aspectos se nota que Seama ya también está evolucionando a nivel estético. En este caso es una película sobre una, una chica negra de los barrios bajos de Francia que encuentra, digamos, su manera de expresarse y de integrarse dentro de una banda de delincuentes, de chicas delincuentes, de chicas rebeldes. Y pues como siempre trata de un poco de la sororidad y de la búsqueda de sí misma de la propia chica. Y es muy buena película, también la recomiendo. Y sobre todo a nivel estético ya sí que tiene cosas muy interesantes con la iluminación y con aspectos de ese tipo. Y en 2019 no es una autora muy prolífica, que digamos el Insiama, porque saca películas cada 4 o 5 años, pero en 2009 nos ha traído la maravilla que es Retrato una mujer en llamas, que si quieres, para no hablar yo tanto, te dejo decir muy por encima de lo que va. Bueno, Retrato de mujer en llamas, noviembre de 2019. Trata de... Es una doble premisa, yo creo. La primera premisa es la primera capa, que es la que se ve en todas partes, que es... encargan a una pintora que haga un retrato de una mujer que se va a casar
Y la única condición que tiene para hacer ese retrato es que la persona a la que retrata no puede saber que está siendo retratada. Entonces, a partir de esta premisa, yo creo que Celine Sciamma hace lo que también hizo con Parásitos. No voy a compararla mucho, voy a compararla ahora porque la vi como a la semana, las vi las dos en la misma semana, y hace lo mismo que en estas películas de te pongo esta premisa que te puede gustar más o te puede gustar menos, pero la voy a destrozar y te voy a meter 400.000 trillones de cosas más que te van a destrozar por dentro y por fuera. Entonces, yo creo que la premisa queda a la media hora de la película sepultada por una capacidad cinematográfica, por una narrativa, por un lenguaje cinematográfico brutal. Todo el elemento artístico, toda la fotografía, todo aquello que pertenece realmente al cine más que a la literatura o a la pintura, y que realmente deja la premisa básica de la película al nivel del suelo como un lugar del que escopetear una idea brillante, que es lo que ha ejecutado Celine Sciamma en la película, vamos. Claro, quedarse un poco en la sinopsis es quedarse en la capa más superficial y tampoco... Porque sí que en algunos medios y tal, sí que la he visto hablar de ella como otra película buena, eso sí, pero de amor lésbico. Que siempre es un poco lo mismo. Sí, pero es un poco quedarse en el envoltorio. Sí. Quiero decir, bueno, quedarse en el envoltorio creo que sí, incluso ni siquiera en el envoltorio es no haberla visto. Sí. Y hablaba de Retrato de mujer en llamas como un poco la catarsis de la autora, porque sí que se diferencia es una película diferente de lo que ha hecho antes, aunque sigue manteniendo un poco su estilo, sigue siendo en cierto modo naturalista en la puesta en escena de vez en cuando, pero por ejemplo el tratamiento de la iluminación ya es totalmente diferente a su anterior película. Aquí la iluminación está perfectamente medida. Siempre no busca ser una iluminación natural, vamos a decir, como buscaba en Girlhood o en Tomboy. Hay verdadero juego de luces, verdadero juego fotográfico para transmitir lo que quiere transmitir. Creo que luego hablarás un poco de lo que es el romanticismo literario, el romanticismo fotográfico en esta película, porque está totalmente presente. Yo creo que es con lo poco que yo conozco del romanticismo, que sea algunas cosas que me han ido llegando. Sí. Yo creo que es la película que mejor expresa la ideología romántica y la estética romántica. Yo creo que es la primera película que he visto que ejecuta correctamente, si es que hay un modo correcto de hacerlo, lo que es la tentativa romántica real. Es decir, ese equilibrio entre lo heroico trágico y lo historicista, lo sentimental historicista. Quiero decir, no sé si lo he dicho bien, estoy improvisando, pero estas dos ramas entre lo que es el elemento histórico que se recuperaba tanto en Walter Scott como en Chile, por ejemplo, con María Estuardo, tanto eso como el elemento heroico-trágico de Jean-Paul Richter, que es, digamos, el inicio para mí de lo que viene a ser el romanticismo de verdad. Esto es el discurso de Cristo en lo alto, del Cristo muerto en lo alto del edificio del mundo, que llega a parapetar y llega a destrozar todo ese suelo que había ido sedimentando poco a poco la ilustración. Esta película creo que la ha hecho de una forma brillante, espectacular, maravillosa, magnífica, increíble, sorprendente, natural. Ahora parezco Bernard Schumacher, pero quiero decir, es una retahíla increíble porque es como para empezar, dicen literalmente la premisa de Coleridge, que digamos que las lyrical ballads de Coleridge y Wordsworth son el inicio y el manifiesto romántico por excelencia, y lo dicen exactamente como es, y además lo cumplen. O sea, lo cumplen y son capaces de llevar a un elemento no literario una característica romántica que es eminentemente literaria, es decir, que ni siquiera llegaba a poder manifestarse en la pintura ni en la escultura en aquella época, ni en la arquitectura, y que lo haga en un medio que, como puede ser el cine, que es como una especie de rejunte, por decirlo de un modo muy ya arcaico, como se decía al principio en los años 20 en la teoría del cine, pero es como increíble que sea capaz de
lograr una ejecución tan limpia y clara de un elemento tan literario y por lo tanto abstracto como puede ser ese juego de apariencias, pero que no llega a la apariencia que se ha ido construyendo en otras películas anteriores. Sí, y además, la última pincelada sobre lo de lo de que es una película lésbica y una película LGBT, obviamente es eso, obviamente lo es, y la propia autora dijo que las lesbianas no tenían historia, ella se incluye, obviamente, y lo que quiere a través de sus películas y a través de esta película es de alguna forma otorgarles una historia, hacerlas presente en el ideario histórico que no lo han estado a lo largo de decenas de años en el cine y tampoco en la literatura. Pero esa premisa con la que nos quedamos todos, con las que se marcan los titulares, es solo un aspecto, yo creo que tangencial, de lo que tienen sus películas y de lo que tiene Retrato de una mujer en llamas. Por eso yo creo que es más interesante ahondar en la perspectiva romántica y en cómo Céline Sciamma llega a construir su película a partir de premisas que al fin y al cabo vienen de otros medios, que puede ser la literatura, puede ser la pintura, y todo eso conjugarlo en el lenguaje cinematográfico y hacerlo de una manera tan precisa y tan excelente, porque la película yo creo que prácticamente no tiene ni una escena que sobre. Tiene el guión muy medido, cada diálogo tiene sentido por sí mismo, y la cantidad de ideas y de subtexto y de metáforas que se pueden encontrar en las escenas no dejan de llegar al espectador, pero no le atosigan tampoco, no llega a haber un exceso de información, ni necesitas digamos tener un máster en romanticismo para que te lleguen sus ideas. Claro, la película es muy inteligente a la hora de expresarse y a la hora de trasladar estas ideas que son más o menos complejas, pero a través de la imagen y a través de los diálogos y de las actuaciones, que luego hablaremos, que son increíbles, logra hacerlo como has dicho tú antes, de una manera tan precisa y tan limpia. Exacto. Sí. Aparte, una cosa muy importante, o al menos para mí es bastante importante, es el hecho de que es una película de temática LGBT que, a diferencia de muchísimas películas, por no decir la gran mayoría que he visto, que son pocas, pero bueno, algunas, es que no enfoca toda la problemática LGBT en el drama social, que es algo que detesto bastante. Por eso tampoco me gusta el cine francés, porque suele ser un cine social, que es el hecho de la problemática LGBT no viene dada por una problemática amorosa entre dos personas, sino que viene dada por el contexto que le rodea y las dificultades que el contexto crea o genera dentro de esa relación, y la relación queda como que está ahí, pero como que podría haber hecho otra cosa, y que las problemáticas han surgido porque es LGBT, pero que si fuese hombres o si fuesen mujeres o si fuesen otro tipo de relaciones no normativas, también encajarían en la misma situación. En cambio, aquí es como una película que se enfoca realmente en el amor de dos mujeres, o sea, de forma muy directa, sin ningún tipo de capas. No sé si ahora me matará todo el mundo, pero a mí, por ejemplo, Carol, ¿sí? Me pareció, yo tenía muy altas expectativas porque es que el Blanchett haciendo cosas, y claro, llegó un punto donde dije, hostia, es que esto me está aburriendo muchísimo, porque no es realmente la relación, sí que es realmente la relación entre Cate Blanchett y la otra chica, entre Carol y no me acuerdo del nombre de la... Rooney Mara. Esa, de Rooney. Es como que la relación quedaba supeditada por toda la burocracia, por todo este elemento de que no se podía quedar con el hijo o con la hija, con el marido que le iba a dejar. Entonces, todas estas relaciones, que la relación de por sí queda sepultada, o al menos mi impresión era que quedaba sepultada por elementos sociales que intercedían en la relación,
en tanto que era una sociedad heteronormativa, pero que realmente desprestigiaban, o sea, no desprestigiaban, sino que deslucían o sedimentaban un poquito lo que viene a ser la relación entre estas dos mujeres. Es como que quedaba esa parte, pero estaba reducida como a 20 minutos de película cuando hacen el viaje y se escapan. Pero luego vuelven directamente y vuelve otra vez esta rueda de problemáticas nacidas a raíz de estos eventos sociales de el marido que descubre que todas las amigas que tiene su mujer son amantes, o esto, o el tema de la potestad de los hijos. Entonces, claro, es como que quedaba como sedimentado, es como me estás interrumpiendo la pelea cada rato. En cambio, en esta película es como está la figura de la madre, pero realmente la figura de la madre es como una figura que aparece como 40 minutos al principio y luego deja todo un torrente de sentimientos y sensaciones y todo que está hecho por tres mujeres realmente, pero son dos mujeres que son capaces de generar toda esta vorágine de sentimientos que pueden ser, que son amor LGBT, pero que no están construidos para revisar o para que te fijes o para que te des cuenta de lo problemático que es una relación LGBT en el mundo social actual, ¿sabes? Es como que es una relación que incluso está en un espacio que no tiene ni tiempo, realmente no tiene ni tiempo ni espacio, aunque te dicen que es el 1770, creo que era. No hay ni un tiempo ni un espacio. Son dos mujeres que están en lo que la literatura bizantina medieval se llamaba el erotokastron, es decir, el castillo del amor. En las novelas caballerescas siempre se hacían el caballero lucha contra un dragón y llega a un castillo y en ese castillo el tiempo no pasa ni el tiempo ni el espacio. Es un castillo que es el castillo del dios amor, que es Eros. Y entonces ahí es donde generalmente al final de las historias de las novelas caballerescas bizantinas griego, es cuando se iban el amado y la amada a pasar el resto de sus días. Vivieron felices y comieron perdices, se llevaba al erotokastron, que era como el castillo del amor donde el tiempo ni el espacio pasaban, entonces viven eternamente. Esto es algo así, pero llevado al romanticismo, es decir, que ese elemento de desvinculación total de la realidad social, no sé qué, no sé cuánto, de su época, queda reducida a nada, a la figura de una madre que al poco de empezar la película realmente queda ausente, para construir una relación que realmente me parece muy interesante como está hecho, porque es la construcción de una relación, no la construcción de una problemática de una relación en un mundo heteronormativo, sino la problemática de una relación, ¿sabes? No sé, me parece muy importante este aspecto de que esa diferencia entre las películas de cine lésbico y las películas de retrato de mujer en llamas, ¿sabes? Es como, no sé, esta diferencia que no sé si tú también la aprecias, tú que has visto más cine que yo. Sí, sí. Algo que le suele ocurrir al cine LGBT es que se ahoga en sus propias premisas, quiero decir. Y muchas veces ocurre, o me ha parecido fijarme en que ocurre con cine LGBT dirigido por hombres heteros, que lo hay. Y lo hay bastante. Sí, el de la tirada de él, ¿no? Madre mía, qué destrozo de película. Lo hay y bastante, sí. También hay buenas películas, obviamente, pero a veces la visión parece ser que la relación se define por ser LGBT y no por ser una relación. Es decir, se antepone la necesidad de ser una relación gay, una relación lésbica o lo que sea, antes que la propia construcción de una relación que tenga interés por sí misma. Y sí que ocurre eso que dices, y por eso me interesa mucho, por ejemplo, hablar de lo que has dicho, de que al final Retrato de una mujer en llamas está ambientada en la Bretaña francesa de finales del 18, sí. Pero al fin y al cabo hay una abstracción casi total de espacio y tiempo. La historia ocurre en un espacio de tiempo muy determinado y un espacio físico muy determinado, pero prácticamente nunca se ve la realidad social que rodea a las mujeres. No, es que nunca se ve, y de hecho es que lo bueno es que no se hace necesario. Claro. Que es como, no necesito saber en qué contexto está. Incluso hay mucha gente que las críticas eran como, no hay actores principales masculinos, y es como la parte final, ya empezamos a meter spoilers y encima por el final. La parte final es la única donde aparecen realmente hombres, como
mar de hombres y todos están con la cabeza cortada. No sé si te has fijado, Sí, pero en la parte donde va paseando por la galería y esto, están todos los hombres con la cabeza cortada. sí, sí. Y claro, y está ella, pero están todos como... No hay presencia absoluta. Y mucha gente se quejaba y es como, chiqui, es que es una película sobre las mujeres, ¿sabes? Quiero decir, espérate un poco, siéntate, Sí, cállate, aparte ¿sabes? de esa escena final, creo que la primera escena del barco, que sí que Sí, aparece, bueno, los hombres que van en el barco, pero aparte de eso, el hombre. el hombre, sí, Creo solo que es uno, solo va ¿no? uno. Solo uno. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Mm, bueno, y ya si quieres, hilando con esto, la primera escena Ah, ya nos quiere decir algo. ah, hombre, por supuesto. Claro, el tema del bautizo, que lo escribía también Alejandro, ¿no? Mm. No, no está en Alejandro, ¿vale? Hostia puta. Eh, si vais a uno de los maravillosos artículos de Alejandro, un saludo desde aquí, desde el podcast, que hablaba sobre la no violencia en Rime, creo que se llamaba así, no me Sí, acuerdo. algo Era un así, sí. artículo sobre Rime. Escribía sobre que muchos videojuegos empezaban su historia naufragados o naufragando o en mitad de una playa o de una orilla, y estaba muy bien, o sea, me parecía a mí muy interesante relacionarlo con el tema del bautizo, que ya lo hemos comentado, digamos, offline con Jorge, Ujú. que el elemento, o sea, todos los elementos que hay en la película son elementos muy naturales, como comentó, no sé si el naturalismo te referías a esto o te referías más a cómo están dispuestos los diálogos y esto, pero el elemento naturalista de encajar y de armonizar todos los elementos, tanto lo telúrico con lo acuático, con el aire y con el fuego, está todo como muy bien vinculado. Y en esta primera escena, vamos a explicarla, es básicamente, bueno, para empezar empieza como un flashback. Y eso es muy Sí, importante a tener en cuenta. Empieza con un flashback, empiezan los créditos con la propia Eloís. Creo que es Eloís, ¿no? La dibujante, la pintora. Eloy, sí, Pues sí. Marien, sí, vale. Pues Eloís, que empieza a hacer los trazos y está en una clase enseñando a las niñas cómo se hace un retrato. De hecho, la vemos con las manos, que son muy importantes también. Y luego hace una rememoración, hace como un flashback a partir de un retrato de la mujer en llamas que ven en el fondo unas niñas que las acaba de desván. Y allí empieza como la escena en el mar, que es como aparece Lois en la barca, que se va bamboleando y todo eso, se mojan los cuadros. Y todo este elemento es muy interesante compararlo con obras del propio tiempo, o sea, de finales del 18, como puede ser Robinson Crusoe, que no es de finales del 18, es del principios, creo que es de 1714, si no me acuerdo, si no recuerdo mal, que es el elemento bautismal. Es decir, se tenía muy clara la idea de el naufragio o la idea de varar los barcos o del bautizo mismo del hundimiento. No se tenía una idea clásica o renacentista, que era la idea de la catabasis, que ya la expliqué en los artículos, sino que se tenía la idea del bautizo, es decir, la idea de liberarse de todos los pecados, liberarse de todos los elementos anteriores, que en este caso habrían sido todo el contexto histórico, Ujú. librarse de todo ello y renacer. En el caso de Robinson Crusoe, por ejemplo, es el naufragio que le libra de todos los pecados para poder volver a conquistar o volver a individualizar la isla suya. En este caso es Eloís, que entra como en sintonía con todos los elementos, que es el momento en el cual sale de la barca, llega a la mansión en la que le han pedido, en la que le han hecho de mecenas, y le guardan en la habitación y claro, ella está toda mojada con todos los cuadros mojados y se sienta enfrente del fuego de la... ¿Cómo se dice yard de foc en castellano? ¿Hoguera? O yard de foc. Las cosas estas que aparecen, hogar de fuego. Chimenea. No, o sea, lo que hay, sí, es como la chimenea, pero la chimenea es lo de afuera. Lo de adentro, que es la cajita esta con leños y con fueguito, pero Ay, dentro ya, de ya, casa. ya, ya, sí, sí, sí. No sé Dejádmelo cómo en se llama. comentarios, por favor. Vale, Yardafoc. Alguien que lo sepa, hogar de fuego o algo así que se llame. Olar de fuego, no sé.
Y está ahí y está fumando la pipa, es decir, un elemento que ya es de por sí aire, su cuerpo, que es de por sí tierra con los lienzos, el agua, que es aquello que cubre todo, y el fuego, y es como que está todo en una sintonía. También hay que tener muy en cuenta que no hay música en la película, no hay música extradiegética que te potencie las emociones y no sé qué. Entonces, claro, todo esto lo hace todo con la imagen y la fotografía, que Jorge entiende más de fotografía e imagen, y puede explicar esta primera escena, todo el elemento fotográfico, porque es brutal. Tanto la playa, con esta playa de las catedrales, que no sé si la grabaron ahí o qué, pero eso y todos los elementos estos de iluminación artificial, pero que realmente funcionan muy bien. No sé, coméntalo tú. Pues algo que hace muy interesante la fotografía, de vez en cuando me gusta explicar lo que es la fotografía en el cine, para más o menos enmarcar. La fotografía básicamente es iluminación y color y ópticas, vamos a decir. En general es el tratamiento estético de la película. Depende del director de fotografía, pero también depende, obviamente, del director. Es el que al final toma la última decisión. Y ya en la primera escena de la playa, incluso en la primera escena de la barca, si os fijáis, los colores no son colores reales. El mar no es un mar azul marino, es un mar tirando hacia un azul muy, muy, muy concreto. El cielo Sí. no es un cielo, suponemos que es que está cayendo el sol, por ejemplo, cuando llega a la playa, y no es un sol, no es un atardecer naranja, es un atardecer rosado. Entonces al final toda esta configuración de colores le da esa estética tan especial y tan única que tiene la película. Y más allá de eso, yo creo que el referente romántico o el referente pictórico en general se hace patente en la película tanto en el uso del color como en la manera en la que encuadra a las actrices, la manera en la que retrata los paisajes y dónde sitúa a las propias actrices en el plano. Por ejemplo, cuando una escena típica cuando Marianne está con el vestido verde y está en la playa, Sí. prácticamente eso es un cuadro sacado del romanticismo. Porque tenemos tenemos el horizonte, tenemos la inmensidad del mar por una parte en segundo o tercer plano, y tenemos en segundo plano, en un plano general, a Marianne, que además está de espaldas, generando Sí. una determinada sensación muy muy clara, y tanto cómo está iluminada, que en ese caso pues obviamente es una iluminación que tira a lo natural, pero después hay un tratamiento en postproducción para generar un determinado efecto, y el color está muy bien medido para generar una estampa muy clara y que nos recuerde a ese tipo de estéticas. Totalmente. Esta imagen que cuentas también tiene un elemento muy importante, que es el otro elemento romántico, que es lo que viene a ser Kant, Immanuel Kant. ¿Mm? Por mucho que la gente piense, bueno, la gente no piensa, pero, o sea, mierda. A ver, Aunque la gente, Lucas, por aunque el favor. imaginario colectivo, no, aunque el imaginario colectivo se crea que Kant es ilustrado, porque en bachillerato, creo que se enseña en bachillerato se enseña como que es un filósofo de la ilustración, realmente Kant lo que hace es destruir la ilustración. Y uno de los elementos muy importantes que hace, y luego retoma ya en el romanticismo, el famoso Caspar de Friedrich, que es el pintor del caminante en el mar de nubes, Ujú. es el elemento de la contemplación. Lo que dice Sí, Kant básicamente en su parte estética, que es lo que trata este cuadro, este fotograma que comenta Jorge, que podría ser de hecho el fotograma, digamos, para poner de portada del podcast, ¿no? pues Porque mira, es sí, bastante, pues mira, sí, sí, sí. bastante maravilloso. Que es el elemento de que la única forma de equilibrar que la naturaleza sea causal, es decir, que toda la naturaleza funcione por leyes de causa-efecto, que es lo que se creía en el Renacimiento, la mirada racional, y la autonomía del hombre, que también es la mirada racional de decir somos autónomos, por lo tanto pensamos, el equilibrio entre esas dos cosas, del hombre libre en una naturaleza que está llena de leyes, es el equilibrio estético, es decir, es la contemplación. Y claro, Kant lo que dice en su tercera crítica, que es la crítica al juicio, es que en la contemplación del objeto se contempla el sujeto. Entonces, lo que Exacto. hace Kant realmente es disponer que lo que hace no es
lanzarte qué elementos son necesarios para equilibrar la contemplación, sino lo que hace es ponerte frente a un espejo. Y frente a un espejo es la contemplación de ese objeto que hace que nosotros mismos nos podamos, digamos, construir como sujetos, que luego lo llevará hasta el individuum de Nietzsche. Pero la cuestión aquí es que el elemento de la contemplación, es decir, del mero acto de contemplar inactivo, al mismo tiempo que te estás construyendo, es decir, al mismo tiempo que estás siendo activo, es un elemento que luego se refleja en todos los cuadros del romanticismo, que es el hecho de el espectador mirando a alguien que contempla. Entonces lo podemos ver en el famosísimo cuadro de El caminante en el mar de nubes, que es este señor vestido de gala mirando a un mar de nubes. Podemos verlo en El monje y el mar. Incluso podemos verlo en uno de estos cuadros que eran los que se ponían en los bordes de la cama, que se hizo muy famoso también de Caspar David Friedrich, que es La montaña de Cristo, que es un paisaje precioso de unas montañas típicas estas de selva negra y una cruz en la que está atado Cristo. Y el amanecer, nosotros no vemos al amanecer, nosotros vemos que Cristo está viendo un amanecer que nosotros no somos capaces de ver. Y esta idea de la mirada, de nosotros que miramos al otro que está mirando, es un elemento que se construye continuamente dentro de esta película y está hecho muy bien, aparte de toda la disposición de los objetos. No sé si te has dado cuenta que desde el primer minuto, ni bien llega Eloís a la mansión, se baja a la cocina y se coge un trozo de pan y un vino. Está todo dispuesto como un bodegón de Caravaggio. Sí, O totalmente. sea, un bodegón rafaelista muy bueno. No sé si rafaelista, ahora me estoy inventando todo, pero es el elemento este de claroscuros muy bestia, porque está como colocado como una naturaleza muerta, ¿sabes? Es decir, hay un elemento que es brutal y es ese, que es toda la disposición y la iluminación que hace que parezca todo un cuadro o toda una referencia a elementos de, como puede ser Courbet en los exteriores, Caspar David Friedrich, incluso Turner. Hay elementos que incluso en esta difuminación que hay a veces parecen sacados de cuadros de Turner, que es este pintor entre romántico e impresionista. Entonces, todos estos elementos son súper importantes y lo que comentó Jorge en esta imagen es un cuadro porque dentro de ese artificio, que es la base del romanticismo, la base del romanticismo es que es la configuración de una retórica, es decir, de una artificialidad en el lenguaje, que haga parecer que no existe tal artificialidad. Es decir, es una retórica cuya especialidad es que no parezca una retórica. Entonces, en este elemento, esta película lo hace todo muy bien todo el rato, porque, claro, está disponiendo de un cuadro artificial, como dice, son colores que realmente no son los colores que tiene el mar o que tiene el cielo o que tiene la tierra incluso, pero aún así son verosímiles, que imagino yo que a ti también te ha parecido eso, te ha parecido verosímil en el sentido de que te has creído la imagen y estás disponiendo ese equilibrio entre la naturaleza, el mar por ejemplo, y tu autonomía como espectador que tiene una idea previa de cómo se configura realmente el mar en la cinematografía. Entonces ese equilibrio, que es la contemplación kantiana, es lo que está haciendo continuamente en la película. Está disponiendo la naturaleza de los objetos con la artificialidad de la disposición. Y eso me parece brutalmente maravilloso, increíble, fantástico, mágico, desbordante. Y solo lo he visto en esta película. Sí que sabes adjetivos, ¿eh? Sí, solo sé eso, pero lo digo muy rápido. Joder. Habla tú, que si no lo oyo mucho. Tenía mucho que decir de esta peli, ¿vale? Yo no sé tantos adjetivos, os advierto, oyentes. No, pero sí que yo creo que es muy importante lo que dices de que al final la manera de reflejar lo que quiere reflejar queda natural para el espectador, porque es más o menos fácil fijarse en un cuadro romántico y hacer un plano en base a ese cuadro romántico, pero que ese plano tenga sentido estético y literario dentro de una película de 2 horas, eso es muy complicado. Y Shyamalan lo hace, y lo hace constantemente. Tiene muchísimas referencias, tanto pictóricas como literarias, pero siempre consigue que sean orgánicas y que el espectador las vea y las sienta no como algo ajeno, no como una simple referencia que puede ser más o menos banal en determinados sentidos, sino que
tiene un sentido teniendo en cuenta la totalidad de la película. Eso es lo que mejor hace Shyamalan en esta película, que es por lo que a mí me rompió totalmente los esquemas. Y por ir avanzando un poco, Sí. bueno, Eloís llega a la mansión y demás, y de lo que va al final la película es de que tiene que pintar a Marianne. Tiene que crear un retrato para su futuro esposo milanés. Bien. Coge el coronavirus, ¿no? Mal lugar, Marianne, mal lugar. Y a mí me parece que hay una idea detrás en general, detrás de lo que es el ejercicio de pintar a Marianne por parte de Eloís, que es al final un descubrimiento de Eloís, un descubrimiento de Marianne. Es decir, a la vez que pinta el cuadro, de manera inconsciente para los personajes, pero yo creo que refleja al fin y al cabo un proceso de contemplación, de empatización con Marianne y de descubrimiento. Es decir, no llega a descubrir a Marianne hasta que consigue pintarla conforme ellas dos están de acuerdo. A mitad de película, más o menos, pinta a Marianne, pero no logra pintarla bien, no logra pintarla conforme Marianne se ve a sí misma. Sí. Y a lo largo de toda la película, al fin y al cabo, pintar el cuadro es descubrir a Marianne. Los paseos por la playa son para ver los rasgos técnicos de cómo es la cara de Marianne, pero al fin y al cabo es también descubrir cómo es Marianne. Entonces, toda esta articulación de esta pareja de pintar el cuadro a la vez que está descubriendo a la protagonista, al personaje de Marianne, me parece que está muy, muy, muy bien trabajado y es muy orgánico también a lo largo de toda la película. Sí, y es recíproco. Exacto, porque sí, al sí. principio es como hace esto. Me parece muy interesante dos cosas de este proceso del primer cuadro que hace dos cuadros. Del primer cuadro que lo hace en secreto, que es primero las partes que mira, que son partes que en las películas generalmente se ha hecho el imaginario colectivo de que cuando te enamoras de alguien mira siempre la parte patriarquista, es decir, los ojos, que siempre son verdes, el pelo, que siempre es rubio, y la tez está en tanto que de rosa y azucena, que siempre aparece en el petrarquismo y en todas las canciones de pop actuales y en todo el mundo, siempre es la misma patraña. Y me parece muy interesante que los rasgos que hace son rasgos realmente humanos, como puede ser la parte de las orejas, Sí. o cómo dibuja el cuello, o cómo se fija en la posición de las manos, que va a ser como un leitmotiv a la hora de expresar ese elemento de el amor encerrado dentro de las expectativas de del propio personaje. Leitmotiv es muy interesante porque generalmente en literatura significa algo recurrente dentro de diferentes obras literarias, y en esta obra, en Retrato de Mujer en Llamas, yo lo que he visto es que el leitmotiv se utiliza en el sentido musical, y en el sentido musical el leitmotiv es cuando aparece una nota que rememora algo. Es decir, cuando aparece, ahora no me acuerdo de ninguna, ni me sale ninguna. Por ejemplo, cuando vemos en Muerte en Venecia, de Thomas Mann, que no sé si la habéis leído, bueno, no sé si la has leído tú, no sé si los espectadores la han leído. La Muerte en Venecia es un señor que se va a Venecia y muere, tampoco hay mucho misterio, pero hay un elemento, Joder, hay un elemento spoiler. que es, sí, hay un elemento que es muy importante, que es que cada X tiempo aparece el color rojo. Entonces el color rojo va marcando los elementos con los cuales el protagonista va muriendo poco a poco. En la música hay muchos elementos donde hay partes, hay compases que aparecen cada X tiempo. Se ve mucho en las obras de Camille Saint-Saëns, que es conocido por La Danza Macabra, Sí, sí. pero que tiene otras obras. El Festival de Animales se ve mucho, que tiene una supercomposición ahí como de 2 horas, de 25 minutos de diferentes animales, que creo que se llama El Carnaval o el Festival de Animales o algo así. Se ve muy bien esta diferencia del leitmotiv. Y en esta película se utiliza muchísimo con los elementos que tienen que ver con la relación. La posición de las manos, que luego nos explica Marianne, que bueno, nos explica Eloís, que es cuando se pone nerviosa, es decir, ese elemento de contención, la mirada, tocarse la frente, todos esos elementos que luego
se disponen hacia el espectador cuando lo retrata ya por segunda vez, son elementos que vemos desde el principio. Cuando hacemos un revisionado de la película, podemos ver que al principio ya empiezan a aparecer gestos que son naturales y que representan estos elementos, estas notas musicales que repercuten en una forma de intentar sobrellevar esta nueva emoción, esta nueva sensación, esta libre efusión de sensaciones que no saben contener, y hasta que no hace ese segundo retrato, hasta que lo que has dicho tú de que hay un pacto entre Eloise y Marianne, hasta que no aparece eso, no se desvela hacia el espectador. Y me parece brutal la forma en la que se hace esto. No sé, es eso. Y luego iba a comentar un segundo aspecto y no me acuerdo de él. Ah, sí. ¿No te parece increíble la forma de dibujar? O sea, Sí, más allá del cuadro es como, joder, tío. O sea, mira a una persona y ya dibujas así de bien, no me jodas. No, pero sé, me pareció muy brutal y fue como, los planos en los que es ella pintando, yo me podría quedar a vivir ahí. Exacto, sí, es maravilloso. ¿Y los trajes? No pretendía hablar del vestuario, pero los vestuarios, uf, qué maravilla. ¿Y eso que hay dos? Hay dos vestuarios. Porque, claro, se supone que Marianne acaba de llegar de un convento. Sí. Y solo tiene un traje verde. Que es como. Es que, claro, Marianne es como el estereotipo petrarquista. Es el Laura, es el Beatrice de Dante. Es como el elemento que esa mujer idealizada que tiene el cabello rubio, los ojos verdes y la tez en tanto que de rosa y azucena, pero que realmente es capaz de llegar a Eloís y hacer una compenetración que es esta maravilla de película. Y también un aspecto muy interesante que podemos comentar, que te lo dejo a ti para que lo comentes, es la figura de la madre, que solo aparece en esta primera mitad de la película que estamos comentando. La madre en este caso actúa como... Es un poco el elemento disruptor para Marianne, en tanto que es al fin y al cabo la que encarga el realizar el retrato y la que quiere que su hija se case con él. No sé si es también un pintor milanés. Bueno, no sé qué es un comerciante milanés o no lo sé. Sí, comerciante. Un comerciante milanés. Pero al fin y al cabo aparece poco, ¿no? Porque a mitad de película o incluso antes, a los 40 minutos o así, se va. Y es donde empieza verdaderamente todo el proceso de descubrimiento de Marianne, un poco cuando la mirada jerárquica de la madre desaparece y queda únicamente la complicidad entre Marianne, Eloís y la sirvienta, que no recuerdo el nombre. Yo tampoco, lo siento. Y ahí es donde aparecen los... yo creo que aparece, no sé si de forma velada o no, pero el concepto de sororidad, obviamente en toda esa hora que están solas, yo creo que es principal en la película. A pesar de que no te lo lance a la cara, yo creo que están siempre por ahí de manera subyacente. Yo antes de llegar a esta parte, la mejor parte de la película, que es esta hora que comentas, que es donde están las tres mujeres solas, que encima están solas y están unidas por un tema aún más espinoso que la película, que es el tema del aborto. Sí. Entonces, antes de llegar a eso, me parece muy interesante dos cosas. La primera, en los paseos estos que comentas, que está el elemento del riesgo romántico, que es el acantilado, porque la hermana de Lois nos cuenta la sirvienta que la hermana de Lois murió en estos acantilados que están al lado del mar, en este maravilloso mar romántico, y que cree que en realidad no fue que se cayó, sino que se suicidó porque no hubo un grito, no hubo este estallido de sensaciones. Y a lo largo de esta primera parte donde hacen los paseos mientras Lois va mirando a Marianne y la va estudiando, van súper tapadas. O sea, van estos velos para cubrirse del viento, van con los super trajes, van con estas mantas gigantes que las cubren. Incluso la figura de Lois es ultra enigmática hasta que se desvela al final, que es cuando empieza a correr y te dice, es que lo primero que quería hacer después de venir del convento es correr. Y llega un momento donde están en el mar las dos, digamos, contemplando el mar, y le dice, en algún momento me querré bañar el último día que estés aquí. Y me hace gracia cómo poco a poco la liberación de las dos mujeres que se quieren se hace mediante la ropa.
que es un elemento también muy romántico porque lo hace Thomas Carlyle en el Sartor Resartus, que es un libro de filosofía ilustrada de un señor de Escocia, que es Thomas Carlyle. Es todo un ensayo dedicado a cómo la ropa configura la ideología ilustrada del siglo XVII francés y de cómo se estipula y de cómo la ropa realmente cubre mecanismos de contemplación bebiendo de Kant y de cómo pasa del elemento mecánico, que era lo que teníamos hasta el momento con Descartes y todas estas cosas, Descartes y todas estas cosas, y cómo llega al elemento teleológico orgánico, que es lo que plantea Kant, es decir, que no somos mecanismo, sino que somos organismo, y cómo la ropa cambia a través de ese elemento mecánico del cual el humano o del individuo se considera como parte de un todo, de un parte mecánico, a una parte orgánica en la que todos somos parte de todos y todos estamos unidos, que es una idea muy hegeliana, pero que Thomas Carlyle relaciona con la composición de la ropa, con la indumentaria. Y aquí se ve muy bien en el sentido de que primero empieza tampadas y cuando pasa esto, cuando se va la madre, que es cuando ya Eloís dice, me tengo que ir porque el cuadro no le ha gustado a tu madre, no sé qué, es cuando entra en el mar, en esa premisa que había dicho algún día entrar en el mar, y entra en el mar y es esta imagen del cuadro del monje ante el mar, que es este cuadro de Caspar David, que espero que todo el mundo tenga en la cabeza, que es el monje súper chiquitito con esa playa y con ese mar y ese cielo que le está devorando, como esa naturaleza que devora al hombre al que ha abandonado, ese paraíso perdido de John Milton. Y me parece muy interesante el hecho de que Eloís no haga ese elemento que es profundamente patriarcal, que es el sentirse desplazado de la naturaleza, y sin embargo se hunda en ella, como lleva haciendo, como también hizo Mariano al principio de la película, se hunda en esa naturaleza y entre en compenetración con todos los elementos naturales a través de ese baño que se hace, esa forma de sumergirse, que da la entrada a esta parte súper importante que es la mitad de la película, que es esta hora en la que pasan solas y abordan esta problemática del aborto que me parece muy interesante porque hay cosas que no he entendido, pero bueno, las iremos comentando. Sí, porque hay partes como cuando dibuja a Marianne y a la sirvienta, la figura del parto, no entiende muy bien el significado de eso, pero toda esa parte de sororidad que comentas es de lo mejor de la película y tiene que ver con yo creo, con este elemento de desvincularse de esa ropa, de ese atavio mecánico que, como dice Carlyle, ahora no tengo el libro por aquí, lo tendría que buscar en mi biblioteca, no lo tengo. Como dice Carlyle, que dice que la ropa es como una rueda dentada que poco a poco va apretando los mecanismos y va destruyendo los tornillos que hay por dentro, y Descartes decía que todos los hombres somos como una especie de tornillos. Entonces, claro, desvincularse de esa ropa, quitarse esa manta, esa cosa pesada y volver a ver a Marianne es un elemento de quitarse todo ese peso, quitarse el peso de la madre, quitarse el peso de ese señor milanés al cual le tienen que hacer el cuadro y quedarse en ese instante que será el que desarrolle finalmente en esta parte y cuando llegará. Yo lo de pintar el aborto lo interpreto un poco como dejar constancia de alguna forma de que ese tipo de situaciones tienen lugar y que no y que a pesar de eso quedan dentro de los círculos de mujeres. Es la forma que lo interpreto yo, la verdad es que Puede ser, tienes razón. Un poco de magnificar ese tipo de situaciones que no suelen estar representadas en el arte en primer lugar y en la historia en ningún caso. Tienes razón ahí. Porque claro, yo le he quitado toda la perspectiva histórica a esta película. No, es que realmente todo lo que hemos dicho de que se despoja del elemento social e histórico está ahí, pero supongo que en esta escena en concreto pueden ir por ahí los temas. Para comentar algo antes de que se me olvide, sí, comenta. Un detalle técnico que viene un poco ligado a lo que decíamos antes del naturalismo y la forma en la que se expresan las actrices, que es el uso del plano secuencia en esta película. Que es algo que ya hacía Sciamma en películas anteriores, incluso lo que tiene bastante mérito con actrices y actores no profesionales, que es simplemente estamos acostumbrados a planos secuencias, y lo comento ahora porque empiezan a aparecer ahora, pero
se van repitiendo a lo largo de toda la película, planos secuencia, y estamos acostumbrados a planos secuencia hipertrofiados o que buscan el deleite estético. Algunos salen bien, otros salen mal. Pero lo que hace Shyamalan en esta película es muy, muy distinto. Y que, por ejemplo, se lo he visto a otros directores como Haneke en Funny Games, y hay bastantes ejemplos. Pero aquí lo hace para llevar a la máxima expresión la actuación de Adèle Haenel y Noémie Merland, que es básicamente hacer plano secuencia con la cámara quieta y dejar a las actrices expresarse durante 1 o 2 minutos. Es decir, huye un poco del montaje, que el montaje por definición, o no por definición, pero normalmente y sobre todo a partir de la Nouvelle Vague, es actúa como elemento violento a la hora de transmitir la narración, porque pasar de un plano a otro necesariamente hay ahí una violencia y hay una ruptura que llega al espectador, que se puede hacer de manera más sutil o de manera más abrupta, como hace la Nouvelle Vague. Y lo que hace Shyamalan en estos casos es simplemente rehuir del corte, mostrar 1 o 2 o 3 minutos de las actrices hablando, expresándose, moviendo la cámara sutilmente o no, pero en cualquier caso dejando a las actrices expresarse. Y enlazo ya, las actrices están increíbles, las tres principales, digamos, las que más minutos de metraje tienen. Sí. Están increíbles, cómo interpretan los diálogos. Siempre da la sensación de que obviamente no sabría decirte hasta qué punto los diálogos son naturales, o si los diálogos saldrían de unas mujeres de aquella época, no lo sé, pero lo importante es que al espectador le llega como que sí, como que todo esto es orgánico, y todo, tanto las ideas que hay por detrás del guión como los propios diálogos llegan al espectador de manera orgánica y creíble, que es lo difícil en estos casos. Exacto, con lo verosímil. Sí, sí. A mí también me pareció. No sé si hablaban así en aquella época de aspectos de lenguaje como tal. Solo creo que destaqué la parte en la que Eloise habla con la madre en italiano y en inglés, creo que es. Que hablan así, y es cuando entra en esta complicidad que tienen entre las dos, y es como una complicidad entre lo exterior, entre aquello que viene de fuera de esta isla remota en la que se encuentra Marielle, y el interior, que es el interior de la casa donde la madre quiere huir desesperadamente. Pero no, ni esto ni en lo del plano secuencia. En el plano secuencia, ves, no controlo yo todas estas partes técnicas, solo el final, que es brutal, pero no sabía si era un plano secuencia o qué. Y me hace mucha gracia esta parte porque es la parte del humor. No sé si la quieres destacar. Es la parte en la que juegan no sé cómo se llama el burro. El juego de cartas, básicamente. Sí. Esa parte de humor que es como muy clave. Porque es cuando se compenetran las tres actrices, ¿no? Sí. Es cuando se compenetran y cuando empieza a haber... también es una ruptura un poco en el tono, al fin y al cabo, porque es un tono muy solemne, muy delicado hasta esa parte, y a partir de entonces como que se cambia un poco la perspectiva y empiezan a haber confesiones, empieza a haber un descubrimiento de unas con otras, y empieza a haber esa sororidad de la que siempre está ahí, y empieza a haber compenetración y descubrimiento entre unas y otras. Entonces el humor yo creo que actúa como elemento un poco transformador en esa escena en la que juegan a las cartas de noche, que no sé si hay varias escenas jugando a las cartas o solo una. Creo que hay una, pero larga, en el plano de secuencia esta que dices tú. Entonces yo el humor lo veo como eso, como un cambio de enfoque en el propio guión. Exacto. Y también como para romper esas estructuras jerárquicas que ya las había roto con la huida de la madre, pero que ahora se rompen con la parte inferior, es decir, con el oprimido, que es la sirvienta. Ya se rompen y ya deja de ser la sirvienta. Es la compañera que es ayudada por las dos chicas para estos planes de aborto,
y le van probando como correr en mitad de la playa o colgarse, creo que es una especie de colgarse. Esta parte igual de humorística es cuando aparece la sirvienta como ahorcada. No sé si Sí, sí, sí. te dio una sensación que es como, hostia, se ha ahorcado. Y es como, no, simplemente te muestra como que está en el aire suspendida, entonces es algo así como este elemento de ruptura del horizonte de expectativas, de lo que te esperabas de técnicas abortivas a lo que te está mostrando mientras juegan al burro. Y todos estos elementos como para romper esta parte de el mundo exterior, ese mundo voraz que está destrozando toda Europa. Otro elemento que también destacó se llama en una entrevista es en relación con lo que dices tú de la ausencia de jerarquías entre las tres mujeres, es que eh, en lo que siempre se puede pensar cuando hablamos de una historia que va de un pintor o pintora, en este caso, que pinta a una modelo, es la relación típica de pintor-musa o de artista-musa. Como que la musa es siempre situada en otro plano jerárquico, la que inspira al pintor, que es otra entidad superior, y le hace fluir las ideas artísticas para pintar o escribir o lo que sea. Y en este caso yo creo que es totalmente lo contrario. No hay una relación de verticalidad entre Eloís y Marianne. Siempre hay horizontalidad. El hecho de pintar el cuadro es un descubrimiento mutuo de Eloís con Marianne y de Marianne con Eloís. Y siempre se huye de esa perspectiva que ya muy trillada del pintor musa, que podría haberse dado, o hay otras historias parecidas de escritores bohemios que encuentran pues, algo que hace por ejemplo mucho Woody Allen, que es el escritor bohemio que encuentra la inspiración en chicas jóvenes, por ejemplo. Vaya por Dios, Polanski. Sí. La casualidad. La casualidad. O Woody Allen con su hija adoptiva de 16 años, sí. Sí, yo creo que esto se rompe. Incluso es muy gracioso esto porque toda la película gira, creo yo, en torno al mito de Orfeo, que es el mito por excelencia de el artista y la musa. Sí, que lo nombran Sí. explícitamente en la Exacto. película. Sí, sí. Lo nombran y lo nombran de forma maravillosa porque el romanticismo es Orfeo. Quiero decir, es como que cada época tiene un héroe clásico en el que se puede ver representado. La primera parte del siglo XX, Sísifo, la parte de la ilustración lo creen como Atlas, el romanticismo es Orfeo, básicamente, quiero decir, es brutal. Y es muy gracioso porque realmente Orfeo tiene esas musas, bueno, tiene a Eurídice, la idea de Eurídice, que la voy a comentar luego cuando salga, después de la escena culmen de esta película, viene creo que esta parte de Orfeo. Y claro, realmente Orfeo, como señoró, murió a manos de las mujeres de Tracia, en el sentido de que acabó destrozada porque el señor era un pesado y acabó ahí hecho trozos por mujeres que ya estaban hartas de no recibir atención de ese señor, de tenerle ahí como si fuese una especie de fantasma, de un stalker de Periscope. Y entonces, claro, con esta ruptura de este elemento, de esta dialéctica entre musa y artista, también se rompe esa jerarquía entre lo imaginario y lo real, que siempre existe, y esa mujer idealizada que realmente no es una mujer, sino que es un objeto a alcanzar. En esta ya se rompe, ya existe ese elemento de vida, de no vida, que es la parte del aborto. Ahora que dices, incluso en la escena del aborto, hay una especie de contraste porque a la vez que está abortando tiene un niño pequeño, sí, un recién nacido mirándole y con ella justo al lado y me pareció como no sé si decir violenta la escena o sí, yo creo que sí, fue un poco violenta, o sea, no violenta, sino en el sentido figurativo. Sí, figurativo, claro. Es decir, como un elemento de no es que estás abortando por no querer a un niño, claro, sino que estás abortando por quererte a ti misma, ¿sabes? Ese elemento de autonomía que ha logrado conseguir eliminando las barreras jerárquicas
podríamos decir patriarcales, si entendemos patriarcal como sistemas dominativos o de dinámicas de poder, y que ha podido realizar por eso, y por eso cuando está sacando al niño le duele, pero al fin y al cabo está con el bebé al lado, no está mal, ¿sabes? No se siente culpable realmente. Se ha extirpado esa culpa cristiana con la que se viene desde afuera, ¿sabes? Esto es una isla, está llena de brujas, por decirlo de algún modo, bueno, al menos yo me di cuenta cuando empiezan a coger plantas o hierbas, Sí. y empiezan a... No, esta planta es medicinal. Claro, es una mujer en aquella época que sabe qué plantas son medicinales y cuáles no, y sabe diferenciarlas. Digamos que tiene este elemento de bruja, pero no de bruja inquisición, sino bruja en el sentido de mujer sabia, en el sentido más de Federici que de la Inquisición española. Y claro, es un elemento de contrario a todo lo que había en aquella época, que era la pura racionalidad, que era este elemento de la razón como mecanismo que mueve el mundo. Y claro, esta cosa se rompe con ese contexto histórico nuevamente. Y viene la escena maravillosa de las voces. Sí, Comentar. sí. Bueno, Que viene después de jugar, creo, ¿no? Sí, creo después que de jugar la noche. Es como que en realidad el juego es como una especie de impasse, en el sentido de que una suspensión de los tiempos antes de ir a consultar esta noche mágica con la fuego y todo, que se parece a una parte, voy a relacionarlo de forma inconexa con Frozen 2, porque en Frozen, antes de que pase todo, no sé si la has visto Frozen 2. No lo he visto, la 2 no. Pues hay una Esta referencia no se la esperan los oyentes. Nadie se la espera. Pero está muy bien porque antes de que pasen todos los dramas en Frozen 2, que es una película maravillosa, no entiendo por qué hay gente que no le gusta, pero es maravillosa. Antes de que pase todo el drama que tenga que pasar en la película, la escena anterior es los 4 protagonistas, es decir, Elsa, Anna, el Kristoff y el Olaf, haciendo estos juegos de Pictionary, de hacer mímica. Y es haciendo eso, o sea, juegos en casa, típicos juegos que harías en casa un sábado por la tarde. Y me hizo gracia con esto porque es lo mismo que en esta situación de Retrato de mujer en llamas, nada más que más naturalista, más realista, más todo, que es el elemento de jugar antes de ir a un evento importante. El elemento este cómico de, en la suspensión de los tiempos narrativos que enlazan la propia trama de la obra, vamos a hacer pequeños descansos, como puede ser jugar al burro en Retrato de mujer en llamas, o no sé si jugar al burro, no sé si sabes de juegos de cartas y los nombres, pero Sí, algo es este parecido, juego. sí. Sí, o sea, es como el primero que saca la carta más baja. Tiene que meter la mano. Con eso, con la mímica de Frozen 2, que es como, bueno, juegos de mímica. Vamos a hacernos aquí, ves al Renault tomando café, creo que era. No me acuerdo. Pero me hace mucha gracia con eso. También la vi en la misma época, por eso también la relaciono como Parásitos. Qué buena época del cine, madre mía. Sí, ya ves. Noviembre fue brutal. Eran tiempos mejores. Exacto. Sí, bueno, la escena de la hoguera, que al final es de donde viene el título, ¿no? El retrato de una mujer en llamas, pues por la imagen de ella prendiéndose en llamas. Tiene como 2 o 3 escenas que son muy oníricas, que realmente no tienen sentido narrativo, quiero decir, para la trama, sino que son como pequeñas escenas alegóricas que rompen con el tono. Y está, por ejemplo, cuando se aparece Eloís vestida de blanco en, no sé si es un sueño que tiene, perdón, Marianne vestida de blanco. Sí, no es un sueño, es una aparición. Sí, es una aparición, ¿no? No lo sueña. Sí. Y bueno, voy a aprovechar esto para hablar un poco bueno, muy por encima del diseño del sonido de esta película, porque no tiene banda sonora, o sea, no tiene banda sonora extradiegética, o si la tiene está disimulada. No la tiene, no la tiene. Y por eso llega a este punto, no ha habido música, más allá de cuando tocan el clavicordio, no sé si alguna escena más, y llega esta escena en la que explotan esas voces de mujeres alrededor de la hoguera,
y nos muestra la primera escena onírica y con peso alegórico de toda la película, y es una escena impresionante. Habréis oído la canción al principio del podcast, porque esto es así, esto lo montamos y ya sabemos cómo va. Y esa escena es maravillosa. Eso es un primer punto, no hay banda sonora en la película, y por eso se realza mucho los efectos de sonido. Por ejemplo, igual esto es una tontería que me viene a mí a la mente, pero cuando está pintando un cuadro, se escucha cada pincelada, Sí. se escucha el mínimo detalle, y lo que es un plano muy simple, que al final es un cuadro siendo pintado en primer plano con un pincel, no tiene más. A nivel de composición, pues es sencillo. Solo con el sonido y con el propio cuadro, lo que está pintando y cómo lo está pintando, que pinta muy bien. Ya solo con eso son escenas increíbles. Hay a lo mejor 10 minutos pintando cuadros y cada minuto merece la pena. Los mejores minutos, amigos. Sí, corroboro que la fui a ver al cine 2 veces, o 3, no me acuerdo, 2 o 3. La he visto como 5 veces la película y salí en noviembre, o sea, cada 2 semanas estoy viéndola. No, pero en el cine es maravilloso. O sea, es una película que realmente en el cine se potencia todo este sonido de las brochas, el fuego también, el crepitar del fuego siempre está ahí presente. El viento, que también es una cosa que generalmente es mala en las películas, o en el sonido de por sí es malo el viento, pero en este caso está muy bien llevado tanto en la parte visual, que es esta parte de taparse todo, de velarse, y la parte auditiva también está muy bien hecha. Quiero decir, como este elemento de que da vida, insufla aire. Y no hay banda sonora, pero por ejemplo sí que la poquita que hay, cuando suena en la hoguera las voces de las mujeres, y también, por ejemplo, la canción que toca Eloís en el clavicordio es la canción que suena. Bueno, la canción, Sí. el tema. Spoiler, ¿no? Pequeño Yo sí voy a spoiler, decirlo muy al pequeño, final. pequeño spoiler. Al final, eso se enlaza con el final de la película. Que bueno, no voy a revelar el final de la película, pero. O sí lo revelo. Luego Casi. lo revelamos, Luego lo revelamos. cuando lleguemos, que Lo sea que. como, bueno, Claro. tendrás que acabar el podcast con esa canción. Sí, O sí, sea, por supuesto. sabes. Casualmente va a terminar así. Qué maravilloso. Que por cierto, la escena final es otro plano secuencia que es maravilloso. ¿Sí? La verdad es que no hay escena mala en esta película, si te paras a pensarlo. No hay escenas malas. De hecho, no hay nada malo en esta No hay película. nada malo, no hay nada malo. No, es que no he encontrado nada que digas, buah, esto podrías habértelo ahorrado. No, es como, todo está bien, ¿sabes? Está muy bien llevado, aparte. Y lo de las voces, ahora que habéis escuchado la canción, es como en la escena se potencia todo aquello que lleva haciendo Celine Sciamma a lo largo de toda la película, que es como romper estas jerarquías, estas dinámicas de poder que generalmente existen incluso entre mujeres, que empieza la canción como una especie de ruido, que empieza como un ruido raro, que dices, ¿esto qué es? Y de repente se sintoniza y poco a poco, como cada 3 mujeres meten algo dentro de esa pieza musical. O sea, las primeras cantan, luego hay otras que empiezan como a hacer los altos, luego otras los bajos, luego empiezan otras a tocar las palmas, en el sentido de que es como que todo se compenetra aún más, si cabe. O sea, hasta ahora lo que hemos visto es todo pictórico, es todo, en términos de Nietzsche, es todo apolíneo, es decir, es todo recto, es todo precioso, es todo calculado. Y la música es ese elemento que nos ha dado lo dionisíaco, es decir, lo caótico, y dentro de lo caótico nos ha dado un lenguaje en el cual logramos captar de forma mucho más contundente elementos que en la imagen están limitados por la propia mirada, pero que en la música se desatan de forma brutal. Y es cuando llegamos a esta parte que vosotros la habéis escuchado sin contexto, si no habéis visto la película, y muy mal hecho, porque la tenéis que ver, si no verla después de esto. Pero claro, es un elemento que dices, todo lo que hemos visto hasta ahora, que está milimetrada, o sea, está milimétricamente compuesto, con la música destrozamos esa composición apolínea. Apolíneo es
todo lo rectitud, y dionisíaco es todo, digamos, lo efusivo, por decirlo de algún modo, que es el elemento, el arte clave para el apolíneo creo que es la escultura, es decir, tiene los límites del material, y para el dionisíaco sí que sé que es la música, porque ese es el elemento que no comprendemos el lenguaje, pero aún así nos transmite una sensación. Entonces, claro, la música no solamente está como una forma de potenciar lo que nos está contando, sino que está como una forma de potenciar las sensaciones que de por sí los límites de los cuadros o de los encuadres nos están transmitiendo a lo largo de la película. Y me parece brutal cómo está hecho, porque esto no se podría hacer de otro modo, creo yo. O sea, no podrían haberlo hecho de otro modo, porque encima esta escena del fuego es la escena en la que luego se revela, bueno, luego a los 10 minutos revela a Marianne que es la primera vez que pensó en besar a Eloís. Entonces, claro, es un elemento del primer beso que por primera vez no está representado con este beso fugaz que aparece en todas las películas románticas o incluso LGBT, que es como se miran durante 3 segundos de secuencia y de repente alguien le roba el beso a alguien, que es como, no es romántico, ¿sabes? Quiero decir, tardas tu tiempo en dar un beso, ¿sabes? O un primer beso a alguien. Y generalmente las películas es como súper rápido, o se miran largamente y de repente ¡fas! Al lío. Y en esta película es como que te da esta pausa con este elemento dionisíaco, con este elemento desatado de sus límites, de su contingencia, para demostrarte esa forma de, esa efusión de sensaciones que están experimentando las dos mujeres, a partir de esta música que tiene esa función como de expresarte de un modo que no tiene límites, como puede ser la música, para decirte, mira, estas dos se quieren. No sé, me parece brutal. Sí, sí, sí. Y bueno, algo que también se ha comentado más o menos es que es la historia de un amor imposible. Eso es obvio, Bueno, por la propia naturaleza del amor, por la propia naturaleza de la historia, quiero decir. Pero ahora que decíamos lo de la violencia figurativa que está a lo largo de toda la película, yo creo que sobre todo en la última hora o los últimos 45 minutos, cuando de alguna forma se va a acabar esa realidad abstracta y ajena al mundo, y llega un poco el mundo exterior a meterse dentro de la relación. Hay una violencia, a mí me lo parece, en cada escena. Por una parte se está representando el amor más puro que puede haber, que es el que se tienen Eloís y Marianne, y a su vez entiendes que eso necesariamente va a terminar y necesariamente se van a tener que separar, y por eso se genera una violencia brutal a lo largo de todas esas escenas. Sí, yo lo he visto de otro modo. Yo lo he visto a Cuéntanos. partir de Orfeo. Quiero decir, hay una parte en la cual literalmente lee 2 veces, creo ¿Sí? que son 2 veces, sí, lee 2 veces el pasaje de la catábasis de Orfeo de la metamorfosis de Ovidio. Es decir, lee la metamorfosis de Ovidio, que ya es un tochamen que en aquella época solía ser leído, porque era una literatura latina que se había dejado de leer ya a partir de... Realmente se dejó de leer a partir del Renacimiento, pues Renacimiento, cuando empezaron las tendencias neoplatónicas de un señor que se llama Marcelo Ficino. Bueno, da igual. Historia, que en aquella época no se leía en latín ni se leía en griego, simplemente se leían obras traducidas inglesas y todo esto. Y claro, leer Orfeo en una obra como esta te plantea todo el sentido alegórico que necesita Selim para representar la relación que está planteando. Mito de Eurídice de Orfeo y de Eurídice, para quien no lo sepa, es la bajada de los infiernos. Bueno, Eurídice muere, fallece, no me acuerdo si fallece, si la rapta Hades, lo que sea. Orfeo va a buscarla al Hades. Y en el Hades mismo, Hades, el dios del Hades,
Thanatos le comenta a Orfeo que sí se la puede llevar, la puede rescatar del infierno, siempre y cuando a lo largo del camino que vuelve a subir en esa anábasis no se dé la vuelta para mirar, para confirmar si Eurídice realmente le está siguiendo. Y solamente se podrá girar a verla cuando llegue al final. Al final del camino, digamos, cuando ya sale de la superficie de la superficie del infierno, es cuando podrá volver a ver a su amada Eurídice. Y es muy interesante que en esta segunda lectura que hace Marianne, lo que dice es, yo creo, no sé si lo dice tal cual así, pero bueno, yo lo he escuchado en francés solo, no sé si tú lo has escuchado doblada. No, en francés también. Entonces, va. Hay una parte en la que dice, yo creo que Orfeo se quería girar, es decir, existía una voluntad a girarse, porque realmente lo que quería no era a Eurídice, sino que era contener el instante de la sensación de ver a Eurídice. Y es que el romanticismo se basa siempre en esto. Las lyrical ballads de Coleridge y Wordsworth dicen que la escritura romántica, la escritura se basa en la libre efusión de sensaciones espontáneas escritas en un momento de tranquilidad. Es decir, en esa libre efusión de sensaciones, en esa necesidad de sentir más, en ese suicidio que hubo en aquella época en la que Goethe publicó Las desventuras de Werther, en la época en la que se publicó todas las cartas del suicidio de von Kleist. Bueno, son todos señores románticos. En esta época en la cual la dinámica de la gente era que el suicidio no era una falta de vida, sino un exceso de vivir, en este elemento lo que hace la película es remarcar que el elemento romántico no consiste en la propia ejecución activa del romanticismo, en el propio acto amoroso, en la propia relación, sino que se trata de esa libre efusión de sensaciones espontáneas que están sintiendo en ese espacio que les ha permitido extirpar el tiempo y el propio espacio exterior y contextual de la Bretaña del 1700. ¿Extirparlo para qué? Para que en ese instante exista en la memoria de las dos mujeres. Me estoy muriendo porque está hablando mucho. Sí, recuerdo, en esa escena dice algo así, ya no recuerdo qué personaje, que Orfeo quería recordar a Eurídice como poeta y no como amante. O sea, quería a Eurídice como amante, como poeta y no como amante. O sea, lo que quería era la imagen perfecta y eterna de Eurídice y no tantos poseerla en términos amorosos o términos físicos. Claro. Es que esto es lo mismo que comenté yo en la guía de literatura rusa, que los rusos empezaron a ser famosos en Europa a partir del romanticismo. ¿Por qué? Porque Pushkin, digamos, es el romántico ruso por excelencia. Pushkin escribe sobre el Cáucaso y realmente nunca ha ido al Cáucaso. Y su base para escribir sobre el Cáucaso es Lord Byron. Y Lord Byron nunca ha ido al Cáucaso. Escribió Las peregrinaciones de Childe Harold, que realmente es una expedición a los Alpes, no al Cáucaso. Y con la imagen, con esa libre efusión de sensaciones que transmite la montaña, que es ese Elbrus bicéfalo que nos contempla como el gigante de las barbas blancas de la inmortalidad o algo así raro, en esa efusión, esa sensación de estar contemplando la naturaleza que nos devora, después de esa sensación, es decir, después de esa película, se debe escribir, se debe construir esa memoria que es la poesía, la poética de El prisionero del Cáucaso en Pushkin, Childe Harold en Lord Byron. Entonces, claro, esta construcción del instante es muy interesante porque es una construcción que viene antes de que el instante se pusiera de moda, porque el instante se puso de moda como término filosófico con Kierkegaard. Kierkegaard es ya de finales del 18, sí, es de finales del 18, es de los años 70, creo. Entonces se puso en ese momento porque era el momento del concepto de la angustia, de ese destino de que tú tienes la propia responsabilidad de dar o no el paso hacia el abismo que separa el humano del Dios, etc. Pero hasta ese momento el instante era considerado como ese elemento a mantener en la memoria. Y realmente Orfeo, la relectura del mito de Orfeo que hace Marianne en esta película es la
constatación de que lo importante, o sea, lo romántico, aquello que está recubriendo con un halo de romanticismo esta película, no es la propia construcción de la relación en sí, por decirlo de un modo así como fenómeno, sino que es el instante en el cual Eloís, recordemos que todo esto es un flashback, Eloís mantiene como si fuese una esfera, como una cúpula, este elemento que es similar a este camino a través del infierno que hacía Orfeo a la hora de rescatar a Eurídice. Es el mismo camino en el cual su intención no era empezar una relación con Marianne, sino que era mantener viva, reluciente, preciosa, maravillosa esfera atrapada en ese tiempo y en ese espacio y que se conservaría, por lo tanto, para siempre, porque estaba fuera de las contingencias del mundo exterior. Entonces, este elemento que es terriblemente romántico, este elemento de un exceso de vida que nos ha dado, que ha dado al sujeto individual una nueva forma de construir su mirada, esa forma de contemplar el objeto, ese objeto es la experiencia vivida para contemplarse a sí mismo como sujeto, es aquello que configura toda la dinámica de la relación. Ese elemento ultra romántico, que encima en 1770 es un paso previo al romanticismo. Bueno, es ya el romanticismo, porque Goethe es sobre el 50. Sí, es el romanticismo ya. Entonces, esta libre fusión de sensaciones espontáneas ya está prevista como una construcción revisitada de todo aquello que está construyendo Eloís desde el recuerdo, ¿sabes? Entonces, todos estos elementos epifánicos, todos estos elementos que van marcando la fase simbólica de la película, es decir, no imaginaria, sino simbólica, es decir, que representa una construcción individual de un tiempo pasado, es decir, una acción sobre esa acción, una acción de segundo grado. Todos estos elementos tienen su dinámica dentro de la propia historia y es cuando tienden esa verosimilitud hacia el espectador. Entonces no veo esa violencia figurativa que sí que está, pero no creo que ese sea el objetivo final de esa relación, sino que esa violencia viene dada por la desesperación. Más por la desesperación, yo creo que es por el vértigo, que también es un concepto romántico, porque la desesperación no está en el romanticismo, está en el realismo. Está en el romanticismo el vértigo al abismo de la nada, es decir, fuera de esa esfera que hay, no lo sabemos. Entonces, Eloís y Marianne es como que la violencia viene dada por ese vértigo hacia un suelo que no está aún configurado, hacia unos pilares que no tienen dados. Ya puede ser la memoria histórica de la mujer, si podemos sedimentar hacia fuera de la pantalla, digamos, hacia el mensaje que Céline Sciamma quiere dar sobre construir una memoria histórica de la mujer, o hacia la propia construcción de la relación entre las dos mujeres, que es como tú estás en un espacio y en un tiempo que no pertenecen al espacio y al tiempo que está haciendo funcionar el mundo. Entonces, es como que dentro de este elemento mágico es donde se encuentra este heterocastro, en este castillo del amor. Se encuentra este infierno realmente, ese momento en el cual se rescata a alguien, ese momento en el cual Eloís y Marianne pueden encontrarse sin esos ejes temporales y espaciales que siempre abarcan esas historias de amor. Entonces me parece muy interesante que esta idea de no de memoria, sino del instante romántico, sea todo el motor de esta película y de esta relación, vamos. Pues me has convencido, Lucas. Es que yo creo que es eso, porque es que el mito de Orfeo es eso. Sí. Yo no quiero tener a Eurídice, yo quiero tener, a partir de la libre fusión de sensaciones al contemplar a Eurídice, quiero mantenerlas para escribirlas en un momento de tranquilidad. Y es cuando Orfeo relata la historia de la pérdida de Eurídice. Y es muy interesante que esto se vincula con la exposición de cuadros que hace en el futuro Eloís, que el cuadro de Orfeo y de Eurídice que dibuja ella, que encima Eurídice siempre se representa de blanco porque se representa como la pureza, porque los renacentistas... El cuadro ese es el momento justo antes de... O sea, justo cuando se están mirando, cuando se ha dado vuelta. Exacto, y es blanco y es como el traje con el que va Marianne en estas apariciones que le aparecen a Eloís. Y la diferencia es que es un cuadro donde se mira, es un cuadro donde se despide Eurídice de Orfeo. Y este cuadro no está
en el imaginario colectivo del mito de Orfeo ni de la tradición órfica del romanticismo. En el romanticismo siempre se representaba a Orfeo cogiendo de la mano y tirando hacia adelante sin mirar a Eurídice. En este caso es una despedida y es como un elemento que dentro de la catástrofe, dentro de ese vértigo, de ese vacío en el que cae Eurídice o Maguillén, se encuentra la figura de la despedida, en este caso tanto de Orfeo en el cuadro como de Eloís dentro de la realidad de ese momento en el cual en esa última aparición dice Maguillén, gírate, y se gira y de repente desaparece. Es ese mismo instante en el cual Maguillén, Eloís, antes de salir de la casa para siempre, Sí, eso te iba a se decir, gira sí. a contemplar ese último momento, que es ese momento en el que va a retener en su memoria para toda la eternidad, ¿sabes? Se supone en términos románticos que es la eternidad, la infinitud, etcétera. Y luego hay otro elemento, pero que lo voy a comentar cuando hagas tú una intervención, porque si no estoy hablando todo el rato. Pero bueno, que tiene que ver con el traje este blanco. Y ya será como de las últimas intervenciones mías. Cuenta lo que te haya parecido esta parte, que es toda la parte de realmente la ejecución de este amor, ¿no? Sí, sí. Yo lo que quería comentar es que en relación con esto del amor imposible, pero llevado a todo lo que has explicado, muy bien explicado, Lucas, del mito de Orfeo, que se aplica en esta película, cómo las dos propias protagonistas van asumiendo que esto va a ser así y van asumiendo que el papel que una va a jugar en la vida de la otra es el papel de figura romántica que adquiere el poeta y no la del amante. Pues otro aspecto es el del número, bueno, el de la forma en la cual van a recordar este instante, el instante este que están preparándose, este instante al que se están abocando las dos mujeres para afrontar esta escritura de la memoria a lo largo de los años después de estos 6 días, que al fin y al cabo son 6 días los que están juntos. Y cómo se aborda todo esto y y es interesante el hecho de que la forma en la cual eh, se, re, se, se genera un mecanismo de recuerdo es a través del retrato, que es realmente el retrato de... No es el retrato como tal, no es el retrato que va al señor, no es el retrato que va al futuro marido, sino que es un retrato que va a una persona, que va a un individuo, que va a un sujeto que mediante la contemplación de ese mini retrato se va a contemplar a sí misma y va a contemplar esa memoria, va a contemplar esa retórica vivida a través de la experiencia en esta isla, digamos, en este contraespacio, por decirlo de algún modo. Y es interesante eso, que Marielle, Eloís le dibuja, hace un retrato para quedarse ella con, el, con la imagen de Marielle, y Marielle le dice, oye, yo no voy a tener ninguna imagen tuya, no voy a poder contener esos límites de la mirada que estamos conteniendo ahora mismo en ese acto, realmente el acto sexual que está muy explícito, pero no al nivel estúpido y absurdo de la vida de Adele, que la vida de Adele era este señor, este pervertido que empezó a grabar escenas de sexo. No es eso, sino que es como son escenas bastante explícitas, pero que realmente configuran una parte orgánica dentro de lo que implicó la relación. Y entonces, claro, dentro de esas contingencias, Eloís se retrata a sí misma, que es en este fotograma que yo creo que viene de otra película, pero no lo sé, porque lo vi por Twitter, que es el con el espejo aquí en la parte del pubis. Sí, sí, No sé sí. si tiene otra película o qué. No recuerdo cuál, pero sí, sí. Es una ¿Sí? referencia, sí, creo que sí. Una referencia. Desconozco la referencia, porque la parte técnica y cinematográfica la sabes yo. Pero y le dibuja ahí y claro, la tiene en una página que se convierte realmente en el final del capítulo de la metamorfosis, el final del capítulo de Orfeo, y de la casualidad que es eso, todos esos elementos que han estado apareciendo poco a poco a lo largo de la trama se van configurando dentro de esa memoria que queda atrapada en ese libro, realmente en las metamorfosis. Espero que sean las metamorfosis, tal vez es otro libro, pero yo recuerdo Orfeo es de las metamorfosis. Y aparece
contenido dentro de ese libro y aparece en esa página 28, que es la que luego aparece, aparece en las entrevistas. No me acuerdo cómo se llama la chica, la que no es Noemi Merlant, ¿cómo se llama? Adele no sé qué. Se llama Adele Genel o algo así, se pronunciará. Adele Haenel. Genel. Vale, Adele Haenel, vale. Ese sí. Vale. Claro, que es la que lleva en todas las entrevistas, que lleva el número 28 en la mano. Y es, claro, Sí. es la referencia, que es como el recuerdo de ese instante que está configurado todo ello dentro de esa página que realmente ha quedado reducida a un número y que ese número queda reducido al entendimiento, es decir, a la comprensión de las dos mujeres que han logrado vivir esa experiencia. Realmente es un ejercicio hermenéutico por parte de esas dos mujeres. ¿Por qué? Porque ya hacia el final, es decir, ya cuando salen de ese flashback, que no me acuerdo, sí, cuando salen de ese flashback y aparece Lois como una gran pintora romántica que está en una galería de cuadros y hay señores con las cabezas cortadas preguntándole sobre el significado de no sé qué cuadro, ve que existe un cuadro sobre Marianne, que le han hecho un retrato y está con la hija y todo, y está la página 28, que la tiene en el regazo y tiene las Sí. manos posicionadas como tienen que estar posicionadas en esa situación de desesperación, pero una desesperación ardiente, esas llamas que necesitan salir. Y realmente esa página 28 es un ejercicio hermenéutico que solamente entiende la experiencia de quien ha vivido todo ese camino. Y todo ese camino solo lo hemos vivido dos personas o tres personas, Eloís, Marianne y el espectador o la espectadora. Entonces, claro, es una forma brutal que hace Celine Sciamma a lo largo de toda la película, que es el hecho de que nosotros, como espectadores, podamos interferir y relacionarnos, identificarnos continuamente con las historias que pasan, al menos por mi parte. Imagino que por la tuya también, porque si no, no da tal batacazo esta película. Pero es un elemento que en este ejercicio hermenéutico es básicamente experiencia, un estudio de experiencia de lectura, de lecturas de realidad y todo esto, o de comprensiones e impresiones e interpretaciones. Entonces, en este ejercicio de que solo remita a tres personas, a las dos amantes y al espectador que está implícito dentro de esa dinámica, hace esa compenetración entre lo que está mirando y la mirada, o sea, entre quien mira y lo que se está mirando, lo que está siendo mirado. Esta dinámica está muy bien tratada, o sea, está muy bien ejecutada a lo largo de la película, y aquí se hace patente con esta impresión de que vemos a todo el mundo es capaz de ver ese número 28 y solamente los espectadores y Eloís son capaces de interpretar, son capaces de hacer el ejercicio hermenéutico de la interpretación de ese número y de todo lo que implica. ¿Y qué es lo que implica? Todo lo que hemos visto a lo largo de la hora y media que llevamos de metraje. Entonces me parece impresionante este ejercicio de en el recuerdo en el que se aboca absolutamente todo, toda la experiencia, es donde se ejecuta en el grafema mismo de un número de páginas que implica el final de un capítulo, que es el capítulo de Orfeo. Entonces, todo esto está implicado en la única mirada en la que Lois mira el cuadro y no mira otra cosa, no mira quién es el autor, no mira con quién está casado, simplemente mira que tiene una hija, muy bien, es decir, que ha seguido su vida, pero sobre todo se enfoca en las manos y se enfoca en ese número 28. No hemos hablado de las manos y no vamos a hablar, lo siento, pero porque ya se está anocheciendo, pero el enfoque en este 28 es como, da igual todo lo que contenga la exterioridad de la relación o de lo que contenga el futuro de Marianne, de lo que fue de ella. Lo que importa aquí es este elemento de la contingencia de todo aquello que está contenido en esos dos números, que es toda la experiencia que han vivido y toda la experiencia que Marianne consigue retratar, no consigue retratar, sino que confirma que Marianne es capaz de recordarla a ella. Entonces, este elemento de simpatía, es decir, de unirse a través de estos elementos intertextuales, de estas miradas, de estos ejercicios hermenéuticos, es aquello que da complicidad después de la historia en sí, es decir, después de la historia de conocerse, tener relaciones y todo esto. Entonces, me parece muy interesante este número.
Y este número iba ligado a otro elemento que quería comentar, pero no sé si lo puedo comentar porque ya llevamos bastante tiempo de grabación, ¿verdad? Llevamos casi 2 horas, madre mía. 1 hora y 40. Tú coméntalo. Vale, que ese tema de esta aparición. Esta aparición yo creo que tiene que ver con... voy a decir Diderot, porque es donde lo he visto. Ahora, si hay otros elementos más actuales o más contemporáneos al romanticismo que lo contengan, no lo sé, pero lo primero que sí que lo he visto es Diderot, que es en sus maravillosas obras de Esto no es un cuento, Jacques el Fatalista, El sobrino de Rameau, que son elementos, son obras que contienen un elemento clave que es que dentro de todo el racionalismo, para quien no sepa, Diderot, Denis Diderot es uno de los editores de la Enciclopedia Ilustrada, de esta gran enciclopedia que contenía todos los conocimientos racionales del mundo, etcétera, etcétera. Pero claro, realmente Diderot también escribía. Era un filósofo que también le gustaba mucho la literatura. Entonces, en este aspecto era capaz de meter elementos, cuestiones o problemáticas filosóficas dentro de obras literarias, como hace en Jacques el Fatalista, que es su obra más conocida, o Esto no es un cuento, que es como Jacques el Fatalista reducido. Y en este elemento hace una cosa muy interesante, que es todo es racional. En Jacques el Fatalista, fatalismo realmente es la forma religiosa de denominar el determinismo, que es lo que luego pondría Hegel y Nietzsche. Entonces, claro, este elemento de determinismo, que es el hecho de que todo está escrito en los cilindros del mundo, es decir, todo lo que sucede, bueno o malo, estaba escrito previamente, este elemento se rompe tanto en Jacques el Fatalista como Esto no es un cuento, cuando se habla de la pasión, cuando se habla del amor, que realmente los dos son cuentos de amor. Pero ¿qué pasa? Que el elemento de la pasión, del enamoramiento, parece que rompe las dinámicas racionalistas de aquello que estaba escrito, de aquello que estaba determinado, de aquello que estaba compuesto entre los límites de la razón. Y es cuando Diderot propone que la pasión, es decir, el elemento del amor, no está sujeto a una irracionalidad, sino que está dispuesta a una dinámica propia que se basa en la repetición. Es decir, el elemento racional en la pasión, en el pathos, que pathos es al mismo tiempo pasión como la entendemos nosotros y pathos como dolor, es decir, son los dos, sufrimiento y pasión en una misma palabra. Estos dos elementos suponen una condición de repetición, es decir, abocamos la irracionalidad aparente en una repetición que acaba destruyéndonos. Luego, esto lo haría Freud llamándolo como perversión. La perversión en psicoanálisis es una acción o una situación que el paciente repite continuamente pese a que le haga daño, que es el elemento que vemos, por ejemplo, en Madame Bovary. Madame Bovary comete adulterio e incluso en el adulterio en el cual no acaba de llenarse, o incluso en las propias condiciones sociales en las cuales no acaba de llenarse a sí misma como sujeto feliz y todo esto, que es la primera parte en la cual ella quiere una boda en la luz de la luna, en mitad de un lago y todo muy mágico, y al final acaba casándose con un médico pringado. Todas estas partes corresponden a una perversión, corresponden al hecho de que Emma Bovary se está destruyendo a sí misma, pero en ese acto de repetición está al mismo tiempo cometiendo un elemento pasional, que es en este caso el amor que presenta hacia los, no me acuerdo cómo se llamaban ya los señores estos, los amantes, básicamente. Entonces, este elemento de repetición es un elemento que siempre aboca a una ruptura, a una grieta dentro de esas apariencias, dentro del elemento de la apariencia, que es lo que también comenta luego directamente, es decir, se puede ligar dentro de los ciclos filosóficos con Schopenhauer. Schopenhauer comentaba todos los temas de la apariencia, que la apariencia de por sí es importante hasta el momento en el cual se empieza a ver la grieta de la apariencia, se empieza a ver una grieta que se abre dentro de ese mundo de apariencias y empieza a ver el mundo real. Y es este elemento pesimista que tiene Schopenhauer, que mucha gente lo pone con palabras súper difíciles, pero realmente es eso, es el elemento que Schopenhauer dice, tenemos que quedarnos quietos dentro de esta naturaleza. ¿Para qué? Para que esta grieta de la apariencia no sé cómo se dice en castellano, ascarda. Un momento.
Vamos a agrietar para que no se... Otro de esos momentos que no voy a cortar. Es que me salía escardá, pero escardá no sé cómo se... Agrietar. Es para evitar que esta naturaleza, para que esta apariencia se agriete. Y es lo que hace Nietzsche luego, que es, digamos, el discípulo directo, que dice, no, perdona, yo me voy a bajar de esta naturaleza y voy a bajar a esta sociedad que está con esta apariencia que se empieza a romper poco a poco, este mosaico que empieza a destruirse y a partirse, y es lo que luego, mira como enlazo Retrato de Mujer en Llamas con Fernando Pessoa, vemos con Fernando Pessoa con el tema de las máscaras. Realmente la heteronimia no es sino una forma de fingir que hay un rostro detrás de una máscara y que esa máscara finge que hay otra máscara detrás. Y es una máscara que finge, y así continuamente y eternamente, para que el espectador crea que detrás de esa máscara existe una identidad cuando realmente no hay ninguna identidad que descubrir. Entonces, este elemento de la repetición, que es el mismo elemento que en Retrato de una Mujer en Llamas se ve a la hora de que a Eloís le aparece Maguillén varias veces, como si fuese un fantasma, es realmente una repetición de esa pasión, esa forma de abocarse a un caos, de abocarse a una destrucción de sí misma, que, por lo contrario a estos señores, a ella le viene, digamos, de una brecha romántica, es decir, de un elemento que de esa pasión, de ese elemento pasional, lo que acaba construyendo es una memoria que realmente se contiene en el propio instante de la experiencia, que es cuando vemos el 28. Generalmente el Pazos, esta repetición, que también la tratará luego Gilles Deleuze, por si alguien quiere más autores sobre filosofía, que estoy dando aquí 400 nombres. Gilles Deleuze en diferencia repetición, que es básicamente aplicar el elemento de repetición, aplicarlo a la actualidad, al simulacro de Baudrillard. Entonces, claro, todos estos elementos que se constituyen a la hora de representar a Eloís y a Maguillén, repitiéndose continuamente en las apariciones de Eloís como una especie de presagio, como una especie de epifanía, de un apocalipsis realmente, porque es una revelación. De esa revelación que se propone a la hora de afrontar ese instante en el cual se debe abocar al vértigo, debe abocar al vértigo a Maguillén, debe soltarla, debe dejarla ir con un señor de Milán que no tiene ni idea de lo que es. Es en ese momento en el cual esa repetición se corta a la hora de construir ese instante, creo yo, vaya. Es decir, enlaza esta forma de abocarse a la destrucción de los románticos, de los ilustrados y de los posilustrados, la boca, pero la corta a la hora de proponer esta forma de rescate que es la memoria, este elemento mnemónico que realmente no está en Schopenhauer de esta forma, no está en Nietzsche, no está en Diderot tampoco. Entonces, es una forma de recuperar o de enlazar el elemento social o el elemento racional o el elemento humano, es decir, de humano como algo divisible, a un elemento individual, indivisible, es decir, de un elemento que corresponde solamente a Maguillén y a Eloís. Entonces me parece muy interesante que esta repetición que se ve al final, que parece un elemento discordante dentro de la obra, un elemento que realmente parte de lo simbólico, tengamos en cuenta que lo simbólico es esta bisagra que une lo real con lo imaginario, si hablamos en términos de Lacan. Realmente en esta bisagra es donde se reúne este elemento para explicar esa relación, ese equilibrio estético. Realmente no salimos nunca de esta estética kantiana, este equilibrio estético que existe entre lo que supone la propia construcción de abocarse hasta el vacío, hasta ese vértigo de caerse al vacío, con la recuperación a partir de esa memoria, que es ese ejercicio hermenéutico de la experiencia, que lo hace al mismo tiempo en aquella época, en el 1820, 1830, 1850, que lo hace Dilthey, que es, digamos, el primer hermeneuta que propone que la hermenéutica no es interpretaciones de textos sagrados, sino que es la interpretación de la experiencia. Entonces, claro, todos esos elementos se van ligando y van trenzando poco a poco para crear este sudario, digamos, de memoria, que es la historia del Retrato de Mujer en Llamas. Y me parece muy interesante porque es cuando luego aboca con el cuadro que ya ha dibujado,
que es cuando viene un crítico chiquitito, menudo, con voz fea y esmirriado, a decirle, qué raro es este cuadro. Eurídice está mirando a Orfea como si se estuviese despidiendo, no como si se estuviese cayendo al vacío. Y la señora diciendo, cállate, boomer. Entonces, en esta parte es interesante eso, es como estamos renegando de esta historia que nos han contado con esta teleología. Realmente en este aspecto supera a Kant, ya corta esa teleología para explicar el por qué ha llegado a ese cuadro, sino que ese cuadro representa un ejercicio hermenéutico entre dos mujeres y realmente entre el espectador, con Marielle y con Eloís. Es una especie de confidencia que se crea con la misma dinámica, sin dinámicas de poder, sino con dinámicas de fidelidad que se crearon entre la sirvienta, entre Eloís y Marielle. Entonces me parece impresionante la película hasta este punto, es decir, hasta el punto en el cual Eloís comprueba que Marielle no le ha olvidado, y luego ya pues viene la hecatombe, que es cuando creo que es el concierto. Coméntalo tú si quieres. La escena final, sí. Hombre, la escena final, ya sabemos, para los que la hayáis visto, cuando en los, no sé, 40 primeros minutos tocan el clavicordio, no sé qué pieza es en concreto, ¿tú lo sabes? Sí, es el cuarto movimiento de Verano de Vivaldi. Pues toca esa pieza en el clavicordio, la toca Eloís, y la escena final, obviamente esto es un spoiler, es Eloís, creo que comenta que es la única vez que volvió a ver a Marianne. Sí. Que es en un teatro, está en una grada, ella sola, y se muestra como en una especie de plano subjetivo. Esto es muy interesante el último movimiento de cámara, porque muestra un poco, resume un poco también el tema de la contemplación y la compenetración entre ambas, porque es parte de un plano general, un plano en el que Marianne aparece muy alejada al fondo del teatro, en esa grada, y poco a poco se va haciendo un zoom hacia ella. Es decir, poco a poco pasamos de un plano que es simplemente informativo, que es Marianne, que está en el teatro, escuchando esa pieza, ahora interpretada por una orquesta, que Eloís tocó en su día en la mansión con el clavicordio, y poco a poco nos vamos acercando a Marianne, es decir, el espectador, Eloís, y por extensión el espectador se va acercando a Marianne poco a poco hasta que queda encuadrada en un primer plano, y todo esto ocurre en un plano secuencia de 2-3 minutos, y a medida que suena la pieza, Marianne rompe a llorar y viene a mostrarnos lo que has estado comentando todo este tiempo, que es, digamos que la memoria vuelve a actuar, y ese llanto al fin y al cabo explicita el recuerdo que queda ligado a esa pieza, que es toda la historia que vivió con Eloís en la isla. Totalmente. Aparte, este es el elemento que he comentado antes, que Eloís rememora confirma que Marianne le recuerda por este elemento limitante del cuadro, de ese color, de esa figura, de un elemento significante realmente porque tiene sus límites, y comprueba en un segundo grado, en esta última vez que la ve, en esta despedida de Eloís y Marianne, en la cual Marianne no la ve realmente a Eloís, y lo que hace es ese elemento caótico de la música. Es decir, tu recuerdo no está ligado a la imagen, tu recuerdo está ligado a la música. Y realmente lo que sucede en los 40 primeros minutos estos es que cuando toca el clavicordio es que nunca Marianne había escuchado una pieza de orquesta. Siempre había escuchado cantos, que es lo que escuchan en la mitad de la película, cuando hacen los cantos en la hoguera, pero nunca había escuchado una orquesta, y cuando Eloís le muestra con el clavicordio la pieza de Vivaldi, realmente le dice, cuando puedas, cuando estés en Milán y seas una señora, podrás ir a verla, podrás recordar este momento, que es cuando también enciende la pipa, y el elemento de la pipa es un elemento eminentemente masculino. Entonces, claro,
es un elemento de transgresión dentro de esa dinámica que tenían ellas al principio de la película y que aquí se recuerda y realmente es como no permaneces en los límites de la imagen. Es decir, para Maguire, Eloís no pertenece a los límites de la imagen, los ha superado, forma parte de ese el lenguaje que es incapaz de ser expresado con palabras, algo así como el propio amor, como el propio sentimiento de amor que es inexplicable de por sí y está contenido dentro de esa incontingencia que es la música, es ese elemento dionisíaco, es ese elemento caótico, ese elemento que no tiene un límite de por sí y que es capaz de transmitir sensaciones o construir un lenguaje que es un lenguaje totalmente personal, individual y que es incomprensible incluso para el propio oyente, pero que remite a una experiencia propia. Entonces me parece brutal este último elemento final que es como es que es maravilloso, es el mejor plano del cine, yo creo. Yo no he visto mucho cine ni muchos clásicos, porque de clásicos no he visto casi ninguno, pero es que no creo que haya ningún otro plano mejor que este. O sea, después de 2 horas viendo a estas señoras haciendo cosas, de repente te encuentras con un plano que es un plano quieto, no sé cómo se llama cuando es un plano, pero un plano muy cerca. No sé si tiene un nombre. Primer plano, primerísimo plano. Primer plano cuando muestra de los hombros a la cabeza y primerísimo primer plano cuando muestra de la barbilla a la frente, más o menos. Ah, vale. Bueno, pues es un primer plano y es un primer plano que dura muchísimo. Sí. Deben como ser dos, 3 primer minutos. plano. Sí. Y la actuación de Adele Haenel es como, bueno, Adele Haenel o como se pronuncie, es brutal. Porque es como, tienes que sentir todo lo que has sentido durante toda esta película, tienes que concentrarlo en una emoción y tienes que representarlo en una cámara que se va a estar fijando en un primer plano en tu cara, sin mirar a la cámara y con una música de fondo. Es como que tienes que representar solo con la mirada, con la emoción o con la respiración todo lo que has sentido a lo largo de esta película, ¿sabes? Me parece brutal y luego la cámara se apaga todo. Sí. O sea, se apaga la música, se apaga la cámara, se apaga todo. La historia, el sonido, o sea, el ruido de por sí ambiente, se apaga todo. Y queda suspendido todo en ese recuerdo en el que el espectador no sabe si ha visto una película o qué ha visto, ¿sabes? Pues yo creo que podríamos cerrar ya el podcast y dejando esta pieza final a los oyentes, que la disfruten. Pues sí, vale. no, me voy a cantar. Interprétala tú. No. Así no tengo que descargármela. No, descárgatela, vaya. Son 2 canciones no pasa nada por descargarlas. Legalmente, eso sí. Sí, no. A Vivaldi se le puede descargar. Exacto. Pues nada, amigos, espero que os haya gustado el podcast. Espero que si no habéis visto Retrato de una mujer en llamas, estéis viéndola ya. Según termino yo de decir estas palabras, espero que estéis ya buscándola y alquilándola o comprándoos el Blu-ray cuando salga, lo que sea, da igual, pero id a verla. En Filmin. En Filmin está, sí. Lo podéis alquilar en Filmin, que creo que es la premier en España. Así que ahí la tenéis cómodamente en vuestras casas, relajados, como no puede ser de otra forma en estos momentos de cuarentena. Y disfrutaréis, que al final con esta película, fíjate todo lo que se puede sacar, Lucas. Parecía que no. Uy, más. Sí. Yo he visto por ahí notas de Lucas de material que tiene para comentar y esto podría haber sido peor que Marvel y con solo una película. Perdona, peor no, mejor. Mejor. Como dijo Adele Haenel, These Shitty Avenger Heroes. O dijo algo así, ¿no? Shitty Avenger Heroes, algo así. Es como esta mierda de peliculita. O sea, remito lo dicho. Pues muy bien, amigos. Compartir si os ha gustado nos ayudaría mucho. Obviamente entrar a la web para ver qué vamos escribiendo, que escribimos cosas muy variadas. Y seguirnos en Twitter, en el resto de redes sociales. Y echarle un vistacillo a nuestro Patreon, que es de donde sacamos los ingresos, que es también importante. Y por favor. Sí. Y pues nada, el próximo podcast supongo que ya tendrá una dinámica normal. Y comentadnos sobre todo qué os está pareciendo esta segunda temporada, qué os gusta más, los monotemáticos, los otros. Estamos abiertos a absolutamente todo.
Y nada más, ya no me despido de vosotros y me despido también de Lucas. Gracias por tu sabiduría, Lucas. No, gracias a ti. Venga. Para este espacio bonito para hablar sobre la mejor película de la historia. Así es, sí. Es que es así. Es que es así. Es que no hay otra, dime otra. A ver, es que No se puede, no se puede. Es que no. Hitchcock, no, tampoco. O sea, no. ¿Qué va? Bueno. En fin, gracias por estar aquí, gracias a los oyentes por escucharnos y nos vemos en el próximo podcast. Hasta luego. Adiós.